A la adoración, alabado Dios. Tenemos unos cuantos hermanos ausentes, alabado sea el Señor. Tenemos hermanos enfermos, alabado Dios. Compartía el hermano Ángel una triste noticia con nosotros. Su amada hermana de 96 años de edad, ¿verdad? Me dijiste, Ángel falleció. Alabado sea el Señor, y él presenta la petición que oremos por toda la familia, amados. Alabado sea el Señor. Linda edad, ¿no? 96 años. Oramos por la salud de nuestro hermano Mario, de nuestra hermana Nilda. Oramos por Génesis, por eso nos vemos nuestra hermana Arlene. Alabado Dios, está al cuidado de ella. Oramos por la salida mañana, el viaje de María Teresa y el hermano Richard Rodríguez con Mila Victoria. Regresan ya mañana, en la mañana, para la Florida. Alabado sea el Señor. Una petición por una jovencita que se llama Yailin, y el Señor conoce cuál es la petición y el deseo. Alabado sea el Señor de esta petición que compartía con la hermana Ramonita. Era lo que hablaba con el domingo con ustedes, que como pueblo iglesia, pues la iglesia del Señor, Dios espera mucho, y otros también allá afuera. Alabado sea Dios. Vamos a leer el Salmo 84, el cual lee de la siguiente manera. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares que se conectan a esta plataforma del Facebook Live. Alabado sea el Señor. Paz y gracia del Señor sea sobre su vida. Nuestro hermano Manuel sale tarde del trabajo, hermano. Alabado sea el Señor. Por tal razón no lo estamos viendo. Si él hubiera llegado, él me hubiera llamado, pero todavía no había llegado. Alabado sea el Señor. Lo oramos por él también, y siempre el anhelo y el deseo de él estar en la casa del Señor. El Salmo número 84 lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que vamos para el cielo decimos una voz. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 3. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, alabado Dios, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. 8. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, versículo 9, escudo nuestro y por los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice la iglesia? Dichoso el hombre que en ti confía. Así que somos dichosos, y a Dios le damos la gloria y la honra. Padre, gracias te damos por esta gloriosa, majestuosa, preciosa palabra. Dios eterno, tu palabra, Padre mío, es vida, tu palabra es la verdad. Gracias queremos darte, alabado Dios, por la vida del pueblo aquí presente, Señor, peleando una vez más esta buena batalla de la fe. Te doy gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad durante la hora del clamor y de la oración. Este privilegio que podemos orar los unos por los otros, que podemos clamar a ti a favor, Señor amado, de esta ciudad de Harquejay, de este estado, Señor amado, de Texas, Padre, presentando peticiones. Gracias por las peticiones en esta cajita de peticiones que fueron contestadas. Quiero darte gracias también por las que todavía están en espera, reconociendo y entendiendo, Padre mío, que conforme Jehová Dios eterno al deseo de tu corazón, una vez más, Señor amado, podremos escuchar peticiones que fueron contestadas en los labios a la vida del pueblo, que con gozo y alegría mis hermanos, mis hermanas podrán ver el deseo de su corazón cumplido, mas sin embargo no como ellos quieran
sucedan, no como yo quiera, sino a tu hora y el tiempo señalado que ya tú tienes, Padre. Escuchate, Señor amado, los nombres mencionados, afectados, las necesidades, Señor amado, en esta tarde. Clamamos a ti en el nombre precioso de Jesús, para que sea tú visitando cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, afectados, quebrantados de salud, no solamente los nuestros de esta congregación, sino aquellos que están en un hospital, postrados en un lecho, Señor amado, en un asilo de ancianos, los que deambulan en la calle. Alma mía, alaba al Rey, al anciano, a la viuda, aquel joven que la ciencia ha desahuciado, que dicen que ya no hay remedio, Padre, que la amamos a ti para que el toque a Samaria en Soquima, el toque bello de tu mano se deje sentir sobre ellos, Señor, sobre nuestra vida en una manera bella, desde la mollera hasta la planta de los pies. Atamos, Señor, enfermedades en el nombre de Jesús. Cancelamos, Señor, todo ataque de enfermedad, espíritu de enfermedades, por el poder de la palabra. Los atamos proclamándolo inoperante por los méritos de Cristo y los devolvemos de vuelta atrás a los valles secos, desiertos áridos. Fuera en el nombre de Jesús por tu palabra, y te damos gracias por la sanidad divina que es el pan de los hijos. Gracias por la salud de nuestros cuerpos una vez más, Padre, porque tú hiciste la provisión en aquel madero, cuando ciertamente sobre tu propio cuerpo, Jesús mi Cristo amado, llevaste todas nuestras enfermedades, sufriste todas nuestras dolencias, pero por tu llaga va a ser ramanza quima, un rabasaya los amaja. Fuimos nosotros curados. Inmuniza al pueblo. Y vaya a los Samaria. Inmunízalo, Dios mío, contra toda plaga, todo virus, toda enfermedad. Y a ti nos encargaremos de darte la gloria. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Vamos a pedirle a la hermana Ramonita que pase por aquí para que haga la presentación de la clase. Alabado sea el Señor. A Dios le damos la gloria. Alabado sea Dios. Sea bendito tu nombre. Aleluya, santo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. A ti que te conectaste a las redes, no has podido buscar el mejor momento para buscar del Señor y para escuchar palabra de Dios. Bienvenido. En la lección de hoy vamos a ver temas relacionados con la armadura del cristiano. Y es un equipo que tenemos que tener todo el tiempo, dado que las acechanzas del enemigo son todo el tiempo, no es un día sí, hoy te voy a dejar descansar para nada. Está todo el tiempo molestando y cambiando las artimañas, vive Dios. La armadura del cristiano, el estudio bíblico número 5. El pensamiento central dice: las fuerzas del enemigo solo pueden ser derrotadas con las armas de Dios. Y el texto en Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, Señor lo reprenda. La base bíblica para hoy es en Efesios 6, del 10 al 20. Cuando terminemos esta lección, vamos a tener un entendimiento claro del pasaje que se está estudiando, ya que no es un chispito de la armadura, un poquito aquí, un poquito, es toda completa. Y vamos a ver cómo lo vamos a desglosar eso. Vamos a comprender que todo el creyente está envuelto en una lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Y tenemos que vestirnos con toda la armadura que Dios ha preparado. Esa armadura no es de algarete, ni es porque yo quiera, es de Él. Gloria a Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean, dice toda la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a medida que a través de mi boca sea dada la palabra, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Voy a dejar por aquí el maestro esta noche, que es nuestro pastor. Así que toda duda, aprovechen ahora. A Dios le damos la gloria y la honra porque Jehová Dios es bueno, amado del alma, alabado sea el Señor. Alabado Dios, tenemos por aquí unos cuantos ejemplos, pero tenemos un soldado en vivo. Voy a pedir al hermano José que nos asista por aquí, que se pasee por aquí al frente para que nuestros hermanos lo puedan ver allá en las cámaras. Alabado sea el Señor y miren a este soldado, alabado sea el Señor. Estamos tratando en el día de hoy, alabado Dios, de tener unas cuantas cositas, alabado sea el Señor. Y a Dios le damos la gloria, sí, para que modele por ahí, se para por acá también para que lo vean. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Ahora por acá, José, para que te miren los de la cámara por allá. Alabado Dios. Lo ven, alabado, se ve, José Gabriel. Alabado Dios. Que como estamos en la misma conexión, la transmisión mía sale más tarde. Alabado Dios. Ahí está, José. Ahora la mía salió. Alabado, la cámara mía, alabado, pero ahí está, alabado Dios. Y usando estos ejemplos, gracias hermano José, un ejemplo en vivo también que tenemos, hay que buscar y tenemos ahí en nuestra pantalla, alabado Dios, pero tenemos, acordémonos, maestro, que cuando hay audiovisuales, ¿qué pasa cuando visualmente, cuántos retenemos? 80-90%, ¿verdad? Que un 90% retenemos. Por aquí tenemos de las que usamos para con nuestros niños también. Alabado Dios, tenemos el yelmo, tenemos la coraza, tenemos el cinto, tenemos la espada. Alabado sea el Señor. No tenemos la sandalia, pero tenemos ay Dios mío, le dije a la hermana a la mujer el nombre de esta cosita. Alabado Dios, que también lo utilizaban uno de los soldados, dependiendo que el ejército romano estaba dividido en cómo se llamaban los grupos de las legiones, gracias hermano José, en legiones, y cada uno de ellos se distinguía por un estandarte diferente, tanto como cada uno de ellos, ese casco que vemos allí como alabado Dios, el que tenía José, son los que utilizaban tanto, ¿cómo es que se llaman? Los centuriones, y los que tenían los que son los oficiales, alabado sea el Señor. Este que tengo aquí es un soldado, alabado Dios, no que sea un soldado raso, alabado Dios, pero miramos, alabado sea el Señor, la palabra que acaba de ser leída, y no me quiero adelantar mucho, es una clase muy preciosa, un pasaje conocido por muchos de nosotros, pero desconocido por muchos, alabado Dios, y lo que envuelve esta clase. No quiero darme a la tarea de leer todo el detalle del libro, amado de Lana, sino que tenemos nosotros como maestros desarrollar un poco más nuestras clases. Alabado sea el Señor. Tenemos una base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. Tenemos tres objetivos principales. Objetivo número 1 nos habla de propiciar el entendimiento del pasaje que se estará estudiando.
Cuando se habla de propiciar algo, es que tiene que ser favorable para que algo pueda cumplirse o para que algo se logre. Número 2, objetivo número 2. Tenemos que comprender que todo creyente está envuelto en una lucha espiritual. Cuando hablamos de comprender, hablamos de percibir mentalmente algo. Cuando usted comprende, usted está aquí entendiendo. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios triste y lamentablemente muchas veces muchos no la entienden. Alabado sea el Señor. Tenemos que estar en el Espíritu, guiados por el Espíritu para que nos hable. Cuando habla el tercer punto objetivo de esta clase es de vestirse y usar toda la armadura de Dios que Dios ha preparado para sus hijos. Otras palabras, Dios ya no la dio. Estamos hablando de cubrirnos, de adornar el cuerpo con ropa, alabado Dios, o de cubrirnos. Alabado sea el Señor. El pensamiento central, hermana Yaritza, léalo y dime un poquito que tú entiendes en tus propias palabras. Las fuerzas del enemigo solo pueden ser derrotadas con las armas de Dios. Que todas las artimañas que utiliza el enemigo, si no estamos fortalecidos en nuestra fe, en oración, en todas las armas que Dios nos provee para llegar a Él, no vamos a poder vencer. Dice que solo, en otras palabras, no hay otro medio. Pueden ser derrotadas con las almas de Dios. En 2 de Corintios, el capítulo 10 nos habla que dice que las almas de nuestra milicia no son como carnales, sino que son poderosas en Dios, ¿verdad que sí? Para derribar fortaleza y argumento y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, cuando nuestra fe sea como, amado, en obediencia, en otras palabras, pero ya no es a los puños. Me acuerdo una vez, en medio de una prueba que yo estaba viviendo, me dio una ira y yo dije, diablo, aparécete, que te voy a noquear, aparécete, pero no se apareció, alabado Dios. Ese es el hombre, ¿verdad? Muchas veces alabado Dios. Mas, sin embargo, cuando nos vamos de rodillas y utilizamos lo que Dios nos ha dado y nos preparamos, entonces vamos a poder. El texto áureo, hermana Susana, ¿qué nos dice el texto áureo? De toda la armadura. Qué triste que ya no tenemos ninguno de los hermanos. Yo sé que algunos tenían equipo militar, alabado sea el Señor, y muchas veces, últimamente en estas últimas guerras que tuvimos, el ejercicio, el pertrecho. Tú tienes tus equipos, Carlos, alabado. ¿No lo tienes ahí en el carro? Sí, ¿no lo tienes ahí en el carro? No, no lo tienes. Se me olvidó, alabado Dios, pero todo lo que conlleva, hermano, lo que sería, y a rayos, está mal. Entonces, bueno, cuando los llamen y dice, venga, ponte eso ahí, la que encuentren le dan, alabado sea el Señor. Pero vemos que esta se prepara, y si usted los ha visto en las paradas, en la televisión, aquí en Fort Hood, alabado Dios, es más o menos similar. La única manera que nosotros utilizamos un escudo era cuando practicábamos ante motines, porque también teníamos que hacerlo, rayos control, alabado sea el Señor. Tú lo hiciste cuando trabajaba la hermana Susana en las cárceles, alabado Dios, en Nueva York, me imagino que eso era terrible, y uno echando para adelante, y no tenían una espada, lo que tenía era un batón, ¿verdad? Una macana, alabado sea el Señor, pero y pesaba, ¿verdad que sí? Imaginemos nuestros soldados, los soldados nuestros también en el día de hoy, alabado sea el Señor. Así que podemos hacer varias comparaciones cuando no se pone una de esas piezas. Nosotros, pues, cuando tuvimos que teníamos subordinado este servidor, Staff Sergeant de 6, pues yo tenía un E5 y tenía una escuadra, alabado Dios, o si estaba a cargo del pelotón, alabado Dios, cuando se daba una orden, lo que es el LB, ¿qué es el LB, Carlos? ¿Qué significa esas siglas? El Load Bearing Equipment, alabado sea el Señor. Después le cambiaron ahora el nombre de Battle Equipment, alabado Dios, pero es cuando usted se ponía su correa con los tirantes y ahí tenía todos los cargadores para llevar los cargadores de bala, alabado Dios, la cantimplora, su first aid kit, tenía para llevarle la brújula,
todo preparadito, el flashlight bien enganchadito, todo muy bien, porque usted estaba preparado. Y si le faltaba algo y cuando pasaba este servidor, ¡ay, qué problema usted tenía! Alabado sea Dios. Cuando no conocía al Señor, era bien perverso y era bien malito. Pero si yo lo tenía puesto, usted tenía que tenerlo también. Y aquí no hay espacio para dejar ninguna de las piezas, hermano, de lo que Dios nos da de la armadura. Porque en un descuido de ello es por donde el enemigo va siempre a tratar de tomar ventaja. La enseñanza en esta noche dice que una armadura parcial produce un desequilibrio espiritual, hablando de la que es espiritual. De ahí el consejo de la palabra de vestir toda la armadura de Dios. El autor, el apóstol Pablo, personaje del apóstol Pablo, autor de la carta y a los hermanos de Éfeso, la fecha de la carta allá en Éfeso, escrita probablemente, estas son fechas calculadas, alabado Dios, aproximadamente entre los años 61 y 63. El lugar donde se encuentran estos hechos, el apóstol Pablo escribió estando preso en Roma una vez más, alabado sea el Señor, durante su primer encarcelamiento. Éfeso quedaba en la costa oeste de Asia Menor, a 5 kilómetros del mar Egeo, y estuvimos hablando en las clases pasadas. 3 partes se divide. Existe una lucha espiritual. ¿Existe una lucha espiritual? Seguro que sí. Desde el primer día, en el momento que usted y yo levantamos la mano y cambiamos de bando, prepárate, que ya comenzó la guerra. Alabado sea Dios. La segunda parte, la armadura de Dios, y la tercera, la necesidad de velar. Bendito sea el Señor. A manera de conclusión, el apóstol Pablo haciendo en estos escritos, dándole esta advertencia a los de Éfeso, alabado Dios. Este pasaje es tanto la conclusión de las exhortaciones que había empezado desde el capítulo 4, como también de la carta en sí. Como se puede ver en los capítulos anteriores, Pablo ha hablado de enemigos interiores que batallan contra el cristiano. Ahora habla de enemigos que están fuera, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor. En términos retóricos, según el estilo de escribir y pronunciar discurso, en ese entonces, esta parte de la carta del 6:10 al 20 viene siendo lo que se llama el perorado. ¿Y con qué se come eso, pastor? Perorado es disertar, de predicar y de ceremoniar. En otras palabras, que cuando daba hacia el estudio era como en forma de estar una predicación. Alabado Dios. Tenemos que, en la conclusión de un discurso o carta que se resumía sus temas principales de tal manera que provocaba la respuesta entusiasta de los oyentes. También tiene el formato de los discursos con lo que los antiguos generales griegos arrengaban a sus tropas para salir en batalla contra ejércitos. El pasaje contiene 3 partes principales, que son las divisiones de la lección. En la primera de ellas se exhorta al creyente de una manera genérica a fortalecerse en el Señor. ¿Por qué? Porque si usted y yo no nos fortalecemos en el Señor, para ningún lado vamos. Como yo siempre digo, Nicolás, no te vistas que nos va. Comenzaba diciendo, fortaleceos que en el Señor y en el poder de qué, de su fuerza. Porque nosotros no es con nuestra propia fuerza que vamos a poder vencer al enemigo, sino con la fuerza que proviene de ¿quién? De Dios mismo. Alabado sea el Señor. Y una ordenanza a vestir toda la armadura. En un segundo punto describe la armadura que Dios nos ha provisto. En la tercera hay una apelación insistente a practicar la oración constante. En otras palabras, nosotros podemos tener las armas que tengamos, pero si no viene acompañado de ¿qué? De la oración, estamos fracasados, amados del alma. Alabado sea el Señor. Parte número 1 dice que existe una lucha espiritual. Y solo dije, ¿desde cuándo? De cuando nosotros nos rendimos al Señor. Parte de esta lucha espiritual comienza muchas veces ¿dónde? En la casa, con los primeros, con los seres amados, con los familiares, con el padre, con la madre. Muchachos, muchachas, te lavaron el cerebro. Esos locos, aleluya. Mi amada madrecita, que descansa en el regazo del Señor, cuando me convertí a Cristo y vino a visitarme una vez a Puerto Rico y me vi en el altar hablando en lengua, le dijo a mi esposa, no me lo dijo a mí, Luis Antonio se volvió loco, mi hija. Eso a mí me dolió, eso es una lucha, eso es una guerra, hermano. Pero ¿quién no quiere de esta locura?
Esta locura es buena, alabado sea el Señor. Así que, amados, en una manera o de la otra, en las ideas para el maestro, el líder, como dice este libro, nos indica que cada uno de nosotros, de una manera o de la otra, cada cristiano, tiene que una lucha contra el enemigo. Sea ambivalente, sea pasivo o sea activo, alabado sea el Señor. Tenemos una lucha. La palabra lucha se traduce del griego palé. Observemos que no dice guerras, sino alabado Dios, lucha. Hablando de combate, no de combate, sino de lucha. La palabra palé viene del verbo tirar, derribar, golpear, y denota la lucha entre dos hombres hasta que uno derriba al otro. Por tal razón, cuando vemos y observamos que la armadura que utilizaba el soldado romano, el medio de ello protegerse, alabado Dios, no era una espada, la José que tenía por ahí parecida a la de ellos, pero no es que es una espada de esas bien grandes que utilizaban en los tiempos medievales, porque la armadura del ejército de Roma era muy diferente, alabado sea Dios. La de José era la del verdugo. Usted sabe, la de José era la del verdugo, alabado sea el Señor. Pero era para un encuentro confrontando cuando estaba como cerca, frente a frente, alabado sea el Señor. Está dejando por aquí, por lo menos esta no corta, la que el hermano Mario tiene, que por ahí es de verdad. Señor amado, y eso sí que es peligroso. Se le iba a pedir prestar, pero dije, no, los curiosos pueden pasar un susto. Algunos, alabado Dios, tienen también que una lanza, alabado Dios. Quizá en el caso del apóstol Pablo, del apóstol Pablo, quizá veía aquel soldado firme, parado ahí con toda su armadura, alabado Dios, porque en la manera como Dios opera y en el mensaje que Dios a través del Espíritu Santo da al apóstol Pablo, comienza a darnos a nosotros que esta ilustración, alabado sea de Dios, para mostrarnos, alabado sea el Señor, para hacernos entender la grandeza de Dios. El creyente nunca o no debe de ceder. Por lo demás, el griego se puede traducir con relación a lo que está finalmente según el original estas palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, que no hay más nada, amados hermanos, que hay que hacer, alabado Dios. Con relación a lo que resta finalmente según el original, esta palabra no indican lo que sigue, es menos importante de lo que ha venido diciendo. El apóstol Pablo estuvo preso y estuvo tiempo para poder contemplar la disciplina, me imagino yo, de aquel soldado al cual dice la historia o los historiadores, al cual él juntamente estaba encadenado. Cada 4 horas había un relevo de soldados. Este hombre era vigilado ¿cuántas veces? 24 horas al día, y de la misma manera, alabado Dios, él observaba el porte, alabado Dios, y en la manera de comportarse. Comenzaba hablando entonces para dar el consejo a esta iglesia en Éfeso que había sido perseguida, maltratada, falsas doctrinas querían ser enseñadas. Había una lucha interna, amados, alabado Dios, y muchas veces habían otros de afuera también. Pero lo más importante era que tenían que estar preparados, alabado Dios, contra el enemigo que no podían ver. Así que daba unos consejos, los cuales decía, alabado Dios, que era necesario fortalecer en el Señor, era necesario vestirse de toda la armadura, era necesario de tomar toda la armadura de Dios y estar firme tomando el escudo de la fe, alabado Dios, y el yelmo de la salvación. El apóstol empieza con la exhortación fortaleceo. Fortaleceo es la traducción de endunamus. Esto nos habla, yo escribí aquí de poder. El poder en el griego me habla aquí de dunamis, de una fuerza. Alabado sea el Señor. Nosotros sabemos que nuestra fuerza y fortaleza es el Señor a través de su Santo Espíritu. Cuando el verbo se encuentra en la voz pasiva, el sujeto de la oración recibe la acción del verbo, acción que alguien más produce. Por lo tanto, la traducción literal debería ser: sean fortalecidos por alguien más que produce. Por eso el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, porque sin él nada podemos hacer. La Nueva Biblia Española, edición Cristiandad Madrid 1975, lo traduce de esta manera acertadamente,
esta parte del texto de la manera siguiente: dejad que os robustezca el Señor con su poderosa fuerza. Según esta traducción, el creyente no se robustece por su propia cuenta. La acción la lleva a cabo el Señor. Esto es lo que indica el texto griego. Esto coincide con otros pasajes tales como Filipenses 4:13, que eso dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que los maestros, si mencionan un versículo, den el versículo. Si no, no lo usen ni lo mencionen. Filipenses 4:13, Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. No somos cualquier cosa, hermana Yaritza. Cuando está el Espíritu Santo dentro del hombre y la mujer de Dios, nos atrevemos a hacer cualquier maroma, como dice el Ibero en Puerto Rico. En otras palabras, nada nos va a detener, especialmente lo que conlleva esta lucha, alabado Dios, contra el enemigo. Alabado sea el Señor. Así que dice el inciso B, la lucha es contra fuerzas como demoníacas. Voy a hacer un arte, le voy a dar un testimonio años atrás. Pasaron muchos años. Estábamos en una congregación, una iglesia independiente, y sucedió algo. Que la iglesia comenzamos a irnos de vez en cuando y de cuando en vez, 40 días de ayuno, 30 días de ayuno. Por eso yo digo que se puede. Entonces, habían hermanos en las iglesias. Un verdadero creyente no puede ser posesionado por el diablo, ¿ok? Por demonios. Pero puede ser, ¿qué? Molestado. El enemigo puede traer, ¿qué? Sobre su vida desánimo, alabado Dios. Puede tratar de estorbecerlo, de confundirle, alabado Dios. Pero no hacer alojamiento. Porque el que tiene que alojarse aquí dentro y ya está aquí, se llama el Espíritu Santo. Pero cuando el hombre comienza a abrirle puertas a Satanás, el enemigo va a decirle a Dios: mira, me dejaron una puerta abierta, y Dios en su justicia deja que el enemigo venga y haga y deshaga. Alabado Dios. Pero Dios nuevamente comienza a hacer como Dios quiere. Entonces, una hermana que tristemente y lamentablemente trae una historia, alabado Dios, desde su juventud está jugando con la cuija, que es la tabla esa del diablo, como que se le olvidó que había un Dios y comenzó a el mismo relajito de ella misma. Entonces venía a la iglesia y el Señor comenzó a revelar. Y cada vez que este servidor me acercaba a ponerle la mano, y ya decía: yo sé que estás ahí, diablo. Y un día pues la dejé tranquilito y yo estaba predicando, pero se formó un revuelo en la oficina, porque fue a la oficina a hacer algo y allá habían 2 siervas, incluyendo a la pastora, y una visita que vino de Puerto Rico, y allá se revolcó el diablo. Dios mío, aquellas paredes sonaban. Aquella mujer, lo que tenía dentro, frente a mi persona, no se manifestó, pero se manifestó en la oficina de la pastora. Dios mío, y después vinieron a buscarme a mí para que los ayudara. Cuando yo entré, aquella mujer estaba acostada y las 2 siervas encima de ella y las levantaba en el aire, hermano. No es una película de Poltergeist ni nada de eso que enseñan por ahí. Es la realidad de cómo son las fuerzas del enemigo, demoníacas, amado del alma. Y mientras le ministraba, esa mujer me llegó a morder a mí. Yo no sentí nada porque tenía una cobertura de Dios. Después fue que llegué a mi casa y me vi el moretón donde me había mordido, que yo no siquiera sentí nada. Lo que mientras le ministraba, aquel demonio comenzó a hablar y yo le decía que se callara, pero el Espíritu Santo me dio unas instrucciones y entonces comenzó a decirme: estamos en línea. Y el Espíritu Santo me enseñó cómo era que estaban, hermanos. Eran demonios que estaban encapuchados, vestidos en negro y estaban en fila. Era un ejército. Y me mostraba a ella acostada y cómo venían sobre ella, en otras palabras, para darle fuerza. Pero si no tenemos toda la armadura, no vamos. Dios nos dio la victoria, hermanos. Alabado Dios. Dios nos dio la victoria. Aquel demonio que salió de ella levantó el acústico de la oficina, por las paredes subió y le dio un cantazo. Y después se equivocó. Se fue a perseguirme para mi casa. Estoy yo en mi casa bañándome, refrescándome después de esa lucha contra la fuerte. Y yo oigo que están tirando puerta. Y yo dije: ¿qué le pasará a mi esposa? Va a cocinar hoy. Gloria a Dios. Alabado Dios. Está buscando las ollas, las cacerolas.
Cuando vaya así para la cocina, nos encontramos en la sala y me dice, ¿tú estás haciendo ruido? ¿Qué tú estás haciendo? Y yo, no. Y ella me dice, sí, tú. Yo espérate. Comencé a abrir las puertas de la casa, a reprender, caminar toda la casa, te vas fuera por donde viniste. Hermano, pero tenemos que tener que toda la armadura. El enemigo se cree que la sabe. Alabado sea el Señor. Esto es una clase muy bella, muy preciosa. Yo le decía a nuestra superintendente, alabado Dios, nuestra hermana Ramonita, no voy a entrar en muchos detalles en lo que está en el libro, sino en lo que conlleva, alabado sea el Señor, esta palabra en esta noche. Y las partes que son, en otras palabras, muy interesantes, los temas clave para nuestra vida. Al apóstol aquí, el escritor, hace unas preguntas y estoy en el inciso B. ¿Quiénes son estas fuerzas infernales? Pablo las clasifica en 4 categorías que bien pueden ser consideradas como jerarquías demoníacas. Que de la misma manera usted sabe que el enemigo le ha gustado siempre imitar ¿a quién? A Dios, porque él quería subirse y tomar el lugar de Dios. Entonces, por eso es que cuando en el Apocalipsis, aunque estamos estudiando, vemos la trilogía de ¿qué? Del diablo, que es Satanás. ¿Quién más? El anticristo y el falso profeta. Y entonces en la trilogía divina tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el enemigo, sabiendo de que Dios tiene arcángeles, de que tiene ángeles, de que tiene querubines, de que tiene serafines, alabado Dios, un orden, él también quiere ser un imitador, alabado Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza a describir que además de fortalecernos en el poder de Dios, en su fuerza, alabado Dios, tenemos que entender de que nuestras luchas constantemente no es contra qué, no es contra sangre ni contra carne. Cuando se levanta un hermano, cuando se levanta alguien contra usted o contra mí, debemos de entender, alabado Dios, que no es el hombre, sino lo que está detrás del hombre. Jesús lo vio cuando Pedro le dijo, ay Señor, no, que no te vaya a pasar esto. Y el Señor le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. No le dijo Pedrito, le dijo Satanás. Alabado, y a lo mejor Pedro lloró, ay Dios, me dijo diablo. No, alabado, es que el Señor estaba viendo lo que estaba detrás de él, impulsándolo a eso. Y entonces el apóstol Pablo, en otras palabras, que como pueblo de Dios debemos de ser sabios y entendidos, hermanos, alabado sea Dios, y que entendamos que nuestro es un demonito que sale con 2 o 3 aleluya y fuera en el nombre de Jesús. Porque los que salieron de aquella tardó largo tiempo, pero se fueron, alabado sea el Señor. Mire esto, él dice, y las divide en 4 categorías. Número 1, en principados. Cuando se habla de principado, ¿de qué estamos hablando? Sí, pero está bien, pero un principado viene de una palabra que es que un príncipe. ¿Se acuerda que Daniel estuvo orando a Dios por cuántos días? 21. ¿Y qué pasó? No había una respuesta hasta que ese día 21 apareció ¿quién? ¿Quién apareció? Apareció un ángel, ¿verdad? Aquel ángel que apareció le dijo que había estado peleando contra ¿quién? Contra el príncipe de Persia. Y que cuando terminara ahí ahora tenía que irse hacia otro lugar. Estaba peleando contra un principado. Hago un alto. Usted sabía que en esta base militar aquí hay un principado. Si usted lo desconocía, aquí hay un principado en esta base militar. Cada vez que este servidor entra, hermano, y yo camino ahí la base, por eso es que no me gusta entrar ni al PX ni a la comisaría, aunque venden barato, alabado Dios. Yo lo presiento, lo siento en los aires. Las personas que se están aquí suscitando constantemente asesinatos y cosas que dejan bajo tapete, pero luego salen 2 o 3 veces en las noticias. Aquí esta ciudad en los 90, en 1996 le abrieron las puertas a los Wiccas. Y los Wiccas hacían sus servicios y sus cultos en Fort Hood hasta que un pastor bautista, no un pentecostal, un bautista se levantó en contra de ellos y tuvieron que cancelar ese relajito que el diablo tenía. Pero hermano, se sigue manifestando, alabado Dios. Hay fuerzas infernales, alabado Dios. Pablo, como dijo, las clasificó en 4. Principado, en potestades. Un potestad cuando hablamos de qué? De un presidente, hermano, de una nación.
alguien que tiene que bastante poder, no son cualquier cosa. Gobernadores, haciendo similitud a que al estado de Texas, que tenemos un gobernador, es un hombre de Dios, ok, y su gabinete también, pero dejando mostrar que mueven, alabado Dios, masas. Entonces lo que ellos mueven, cada uno tiene un rango. Y contra las huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestiales. Por eso es que el apóstol Pablo decía en una de ellas, alabado Dios, que nosotros como pueblo iglesia estamos sentados donde, en los lugares celestiales junto con Cristo, porque si las huestes estas de maldad están en los aires, lo que estamos hablando no es el cielo que nosotros vemos, lo que pasa fuera de este cielo, hermano, en el aire, en el abismo, alabado Dios, porque de ahí es que yo comienzo a que sus planes de ataque, alabado sea el Señor. Por eso es que en nuestra oración, Yarisa, tienen que ser misiles. Nosotros cuando oramos, lo que estamos enviando misiles, amados del alma, para derribar argumentos y confusión y todo lo que quieran traer, alabado sea el Señor. Entonces Él lo describe, alabado Dios, en estas categorías. Por lo cual, en la parte número 2, dice que tenemos que tener o ponernos la armadura de Dios para que podamos resistir. Y esta palabra resistir viene del griego antistemi, cuya idea en nuestro texto es permanecer parado cara a cara sin ceder terreno. Alabado sea el Señor. ¿Quién de aquí peleó en la escuela cuando era niño en la escuela? ¿Quién de aquí peleó en la escuela? Usted nunca peleó en la escuela. ¿Quién aquí peleó en la escuela? ¿Quién no peleó? ¿O quién no peleó? Porque entonces sí, los hermanos. No, pero yo. Ángel, ¿tú peleaste en la escuela? Yo también peleé en la escuela. Muchos peleamos en la escuela. Y lo bravito que uno, el problema es que uno peleaba con el más guapo que se creía de la escuela, uno que era sencillo, que uno no podía pelear, porque uno peleaba y uno llegaba a casa con la ropa embaratada. Usted sabe que peleé en la escuela, aunque yo haya ganado, la pela venía. La tunda venía de papi y de mami venía, porque a la escuela no se va a pelear, pero tampoco me voy a dejar coger de punching bag, alabado sea el Señor. Muchas veces nuestros padres no lo entendían de esa manera, pero el que se levantaba guapetón, pues a veces entonces uno tenía que resistir, hermano, porque si no, barría el piso con uno y uno sacaba fuerza donde no tenía y al final el guapetón salía corriendo, porque yo me acuerdo de uno que había un abusador y no sé ni cómo le tiré un puño y al darle la nariz, se la rompí, comenzó a salir la sangre y cuando vio la sangre, ¡Mami! Bueno, se acordó de su mamá. Alabado a Dios. Pero yo me quedé ahí resistiendo. Después me fui porque venía la principal también. Después vienen a buscar, ¿verdad? Pero en la vida espiritual, hermano, tenemos que estar dispuestos a fortalecernos para que podamos vencer. Porque hasta cuándo va a durar la lucha, desconocemos. ¿Qué es resistir al enemigo? Hay un orden subjetivo en las exhortaciones del apóstol. Antes de intentar una confrontación con el enemigo, el creyente tiene que haberse fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. De no ser así, el enemigo le causará una humillante derrota. Una vez fortalecido en el Señor, deben estar firmes en frente del enemigo. A continuación, le corresponde resistir cuando llegue el momento del ataque. Observemos que la armadura del cristiano no tiene nada que proteja la espalda. La coraza y el apresto del evangelio, escudo y el yelmo de la espada son para ser usados en un encuentro frontal. Usted sabe quién cuida nuestra espalda, ¿verdad que sí? Dios mismo. El pasaje no contiene la más mínima sugerencia de una huida cuando el enemigo ataca. En otras palabras, tienes que resistir, tienes que perseverar, amado, amada. No te puedes dar por vencido. Santiago 4:7 dice lo siguiente: someteos pues ¿a quién? A Dios. Cuando usted y yo estamos sometidos a Dios, dice la palabra que entonces podemos resistir
alabado Dios, al diablo, vamos a poderlo resistir, vamos a poderle hacer frente. Ay, qué lindo es Dios. Y el enemigo tiene que huir. No le queda más remedio. Como quien dice, pero yo no sé por dónde darle a este ya. ¿Cómo le voy a dar a esta? De usar las tretas. A veces él sigue usando las mismas tretas. Hermano, alabado Dios. Él trata de confundirnos, pero usted y yo no nos vamos a dejar confundir por el enemigo. Nosotros tenemos la solución: ayuno, oración, la lectura de la palabra, la comunión y la búsqueda del rostro del Señor. Alabado Dios. Y entonces nos estamos fortaleciendo. 1 Pedro 5:8 dice que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes. Pero tenemos que orar y tenemos que velar. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. El pasaje no contiene la más mínima sugerencia de una huida. Como le había dicho, no hay ninguna duda de que el enemigo atacará tarde o temprano a los hijos de Dios. Lo hará a los ministros y lo hará a los laicos, lo hará a los fervientes y lo hará también a los tibios, a los que sirven al Señor activamente y a los que son meros espectadores, porque mire que en la iglesia hay espectadores. Nadie piense que nunca será atacado por el diablo, pero cuando esto acontezca, la misión del cristiano no es huir, sino poder resistirlo. Las palabras, y habiendo acabado todo, estar firmes, confirma lo que se ha estado diciendo. Lo que Pablo está diciendo con esto es: y habiendo acabado la lucha, ustedes estén firmes, mientras que el enemigo habiendo sido derrotado, haya huido. Pablo no puede contemplar al cristiano caído, aunque haya hecho huir al adversario, aunque haya derrotado al enemigo y peleado una buena batalla, debe seguir firme de pie. Cuando hablamos de lo que es la vestimenta de romanos, del soldado romano especialmente, y muchos otros ejércitos que emulaban o eran de igual manera, hermano, lo que era la sandalia del soldado romano, alabado sea el Señor. Ellos tenían unas especies de clavos. Eso los ayudaban para tener un buen terreno. Lo que eran 4x4, ¿ok? Alabado Dios. Nosotros que una vez jugamos pelota o algo, los de esos del pelotero le dicen en Puerto Rico ganchos, que son los clips. Y si vemos los que juegan golf, de golf shoes, tienen como una apariencia de un tag, de un clavo también, alabado Dios. Para el soldado romano era necesario tener estos clavos para cuando llegaba el terreno y la hora de pelear poderse mantenerse firmes, alabado sea el Señor. Se protegían con el escudo, bendito sea el Señor. Estaban bien preparaditos para enfrentar al enemigo, y con la espada, ya usted sabe lo que sucedía, alabado Dios. La figura de la armadura en el inciso B es para el avance. La figura de la armadura a continuación va a describir el apóstol, se origina en varias fuentes. En primer lugar, la figura del soldado indica clara y terminadamente que el cristiano está involucrado en una guerra de la cual no se puede escapar. En segundo lugar, cuando Pablo escribió Efesios, desde Roma se encontraba encadenado un soldado romano. Todos los pertrechos militares de aquel soldado, pertrechos, significa, alabado Dios, municiones, las armas y demás instrumentos, máquinas, etcétera. Alabado Dios, necesaria para el uso de los soldados y defensa de fortificaciones. Los pertrechos, todo lo que conlleva, alabado sea el Señor, estar preparado. Cuando se lleva puesta la armadura que Dios le provee. En tercer lugar, Pablo se vale de pasajes del Antiguo Testamento en las cuales presentan al Señor y al Mesías vestidos con una armadura especial. Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cuando hablamos del ¿qué? Del cinto de la verdad, alabado Dios. Es interesante que todos los pertrechos militares, armadura, coraza, casco, yelmo, escudo y espada los incluye Pablo en la armadura del cristiano. La armadura del creyente que menciona el apóstol consiste en lo siguiente: el cinto de ¿qué? De la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor es verdad, Dios es justicia, amado. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El cinto de la
la verdad. Y en el soldado romano lo utilizaba para ceñirse que su ropa interior que llevaba por dentro, alabado sea el Señor, era necesario, bendito sea el Señor, el calzado, la coraza de justicia, perdón. Él tenía una coraza, la cual protegía, como estábamos hablando ya por adelantado, solamente que el frontal, el frente, no las espaldas. Cuando hablamos de los medievales, aquellos que luchaban, los gladiadores, pues ellos tenían una armadura completa, pero no en este caso el soldado romano, porque necesitaba que rapidez, tenía que ser que ágil. Alabado Dios. Usted y yo, Dios no tenemos que estar que almas carnales, pero Dios nos ha dado que la palabra, alabado sea el Señor. Entonces, en la analogía, esa es la palabra que estaba buscando, o la metáfora, el ejemplo que Pablo quiere usar es utilizando al soldado romano para traer esta gran verdad espiritual a nuestra vida, que habla entonces de que era necesario ceñir los lomos con el cinto de la verdad al estar mirando a aquel soldado como estaba allí, tomando la coraza de justicia. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia, Él es el que nos justifica. Entonces veía, alabado Dios, que era necesario como creyente también estar, alabado Dios, preparado con la justicia que es de Dios, amado del alma. Teníamos que calzar nuestros pies. Entonces hablaba, miraba, alabado Dios, para que estuviéramos prestos. ¿Para qué? Para predicar esta palabra, llevar este mensaje como a tiempo y fuera de tiempo, como es necesario. Alabado Dios, era necesario que tomáramos que el escudo de la fe para poder apagar que todo dardo de fuego del enemigo. O sea, presenta ese escudo que tú tenías. Los romanos aprendieron mucho, al igual que muchos de los pueblos en la historia. Alabado Dios. Imaginémonos que esto fuera solamente un escudo de madera, como era el caso en muchos. Cuando ellos tenían un escudo de madera, lo que hacía es que lo cubrían con una piel de un animal y lo empapaban con agua. ¿Por qué? Para cuando vinieran que un dardo es que las flechas del maligno, amado, cuando venían las flechas del enemigo, no podían entonces quemarles, no podían herirles. Alabado sea el Señor o hacerle daño. Muchas gracias, José. Alabado sea Dios. Estaba leyendo una historia hoy de un soldado de un ejército en estos tiempos, así es, de los historiadores, tanto de Israel que hablan, pero de uno en per se, individualmente, de que estuvo en una batalla y él pudo notar cuando regresó que había más de 200 dardos de fuego espetados en su. Si no hubiera tenido ese escudo, no hubiera vivido para contarlo y se quedó pertrecho mirando, alabado Dios, en otras palabras, perplejo, alabado Dios, qué había sucedido. Entonces hablé de la zapatilla, hablamos del escudo. Es necesario que nos pongamos también que el yelmo. Usted se acuerda que Saúl le dio a David que una armadura y que para que peleara contra quién, contra Goliat. Lo que Saúl no sabía es que David tenía la armadura de Dios, que no era la armadura del hombre. Entonces, como aquel hombre había sido desechado por Dios, cuando se puso el casco de Saúl, se puso aquella armadura, tuvo que echarla a un lado, tuvo que desecharla porque nunca había practicado aquello. No me dé nada de esto, alabado sea el Señor. Él sabía quién había creído. Usted y yo no vemos la armadura que tenemos, pero la tenemos. Dios nos la ha provisto. Ay, papá. Yo no sé, los domingos aquí cuando yo estoy orando, yo la menciono, nos ponemos toda esta armadura, ya la ponemos, la tenemos. Es la única manera, tenemos el yelmo de la salvación. Alabado Dios, el yelmo nos va a proteger la cabeza para que el enemigo no bombardee la mente, que es un campo de batalla también, amados del alma, con sus, ¿cómo se llama? Con sus altimañas, con su engaño, con sus acechanzas. Alabado sea el Señor, sino que podemos, al tener el casco, el yelmo de la salvación, estar protegido por Dios, protegiendo nuestra mente, llevamos nuestro pensamiento como cautivos a la obediencia a Cristo. Seguimos, alabados al Señor, porque el tiempo avanza y la espada del Espíritu, que es que la palabra. Un soldado la puede tener. Hay soldados que en la práctica se lastiman ellos mismos, se hieren, porque ¿qué? No saben cómo usarla. A usted y yo nos conviene que sepamos cómo usarla, alabado a Dios. Porque cuando viene el enemigo a atacarnos, alabado sea el Señor, usted y yo tenemos referencia a través de la palabra. Pero Dios, si leemos la palabra y la estudiamos, para cuando llegue ese momento,
de la prueba, porque llega el día malo, como dijo él, alabado Dios, al final de todo podamos mantenernos firmes, pero si no la conocemos y no sabemos cómo usarla, usted no va a ponerse, oh, Jehová es mi pastor, ni nada me faltará. No, ese no es el momento de usar esa palabra en esa manera, alabado Dios. Usted tiene que tener el versículo ya guardado aquí en su corazón para que venga aquí a su mente y poder derribar al enemigo. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Cómo es? Tranquilos, alabado sea el Señor, hermana Susana. Dios, ¿qué pasó, pastor? Alabado. No se asuste. Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación. En su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Dios es bueno, amado del alma. El Señor se encargará, alabado Dios, de darnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El cinturón colgaba, alabado Dios, del cinturón colgaba la funda de la espada. Esto que está aquí es la fundita donde el soldado guardaría, alabado. La coraza protegía preferablemente el corazón. El calzado servía para la rápida movilización. Allí en el soldado, las sandalias de los soldados griegos y romanos, como les dije ya de antemano, tenían clavo. ¿Cuál es el próximo paso entonces del cristiano después de haberse fortalecido, hermanos? Si usted se fortaleció, mantenerse firme. 3, la necesidad de velar. Jesús dijo en cierta ocasión, velad y orad para que no entréis en tentación. Después del sitio de Tiraquio, ahí es que está esta historia. Un soldado llamado Exeba contó no menos de 220 dardos clavados en su escudo. Imagínense qué le hubiera sucedido si no hubiera llevado el escudo. Por eso usted y yo tenemos que llevar el escudo. Yarisa, cuando vamos para el trabajo, el escudo. Llevo estoy con toda la armadura, me lo pongo en la mañana, me pongo toda la armadura, alabado Dios. Me pongo el casco, estoy preparadito, pero me aseguro que estoy con todo, alabado sea el Señor. En el ejército, lo primero que hacíamos era ¿qué? Antes de salir, ¿una qué? Una inspección. Gracias, hermano Carlos, te ganaste un chocolatito, pero no lo tengo. Alabado sea el Señor. Una inspección. Y usted y yo tenemos que hacerle una inspección. O decirle al Espíritu Santo, inspeccióname. Mírame, examíname. Alabado sea el Señor, alabado Dios. Algunos eruditos bíblicos piensan que es la fe en acción y no tanto el contenido de la verdad cristiana. Otros creen que es una referencia a las verdades del Evangelio que constituyen la fe. Pero el caso es que ambas van unidas. Quien posee una fe inquebrantable para que el Señor haga portentos, basa su confianza en las verdades inalterables del Evangelio. Esto es la fe en acción, siempre la fe cristiana, es decir, en las verdades que constituyen el Evangelio. Pablo habla del yelmo de la salvación. El yelmo casco protegía la cabeza. Todavía en nuestros días los soldados usan el casco. El casco del cristiano es la salvación, que sobre todas las áreas protege la cabeza. Alabado sea el Señor. Es muy importante porque mientras en la Biblia el corazón es el asiento de las emociones, la cabeza es el asiento de la inteligencia. El Evangelio no es primordialmente un mensaje para el corazón o emociones, sino para la cabeza, para la mente. Cuántos dardos lanza continuamente el enemigo a la mente del cristiano. Por último, Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un ejemplo de la importancia de esta alma es el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque en 3 ocasiones, así fue como allí en el desierto, en medio de la tentación, derrotó al enemigo. Pablo ha dejado para último lugar lo que se pudiera considerar el broche de oro, la oración. La oración es lo que afila la espada, hace milagro. Los pies de quien proclama el Evangelio endurece el escudo, afirma el yelmo, hace impenetrable la coraza y sostiene con firmeza el cinturón de la verdad. Si Cristo pudo usar debidamente contra Satanás la espada de la palabra de Dios, fue porque había estado 40 días en oración. Aprendemos la lección.
Yo creo que sí. Y entonces yo me acuerdo aquí, hice un escrito durante la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando fuimos a sacar a Saddam Hussein de ese chill, de ese stone, donde estuve allí, este servidor. Me acuerdo que durante la guerra, cuando sucedió todo, que se puso bien feo, parecía un tiempo apocalíptico allí en el desierto, día y noche era oscuro, hermano, porque cuando quemaron los pozos, muchos de los que eran creyentes tibios creían que era el tiempo de la gran tribulación. Yo le dije, no, y muchos me decían, pero ¿por qué tú estás seguro? Porque si no, yo no estuviera aquí. Por eso te lo puedo decir. Y se acostumbraron a que cada día yo le daba una palabra. Y la Biblia dice, y caminaba yo como Jonás. Y un día no dije nada, y cuando iba caminando salieron 2 o 3 de una tienda de la campaña y me dice, ¡hey! La palabra de hoy. Ah, lo tengo, estaba esperando por ustedes. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener la palabra. Es necesario la intercesión, amado Pablo. La importancia de la oración se aprecia en el hecho de que Pablo habla de ella 4 veces. Cuando nosotros nos ponemos como intercesores, estamos haciendo el papel como que de un sacerdote, lo que era el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, lo que eran aquellos hombres. Y Dios a su pueblo, a nuestra iglesia, a la iglesia le ha dado esa autoridad. Las oraciones deben contener súplica, alabado Dios, y lo hacemos. Las oraciones deben ser hechas en el Espíritu Santo y hablamos en lengua para confundir al diablo, para decir, ¿para qué me oye este que está diciendo? Aunque el enemigo trata de imitar, pero él no entiende, alabado Dios. Pero hay que ser perseverantes, hermano, en la oración. No podemos desmayar. No es por eso que yo digo, no es por lo que yo veo o lo que yo oigo, sino que yo me voy a mantener creyéndole a Dios, porque Dios ha sido fiel. Alabado sea el Señor. 5 preguntas, alabado sea el Señor. Número 1, el pasaje que estudiamos consta de 3 partes principales. ¿Cuál es la segunda? En donde se describe, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la palabra que usa el apóstol como referencia a la resurrección y exaltación del Señor? La palabra ¿cómo? Poder. ¿Cuál es el primer componente que Pablo menciona en la armadura del cristiano? El cinto, ¿verdad? Y se lo dejé ya. Alabado Dios. ¿Qué hace la oración con respecto al yelmo? Con frecuencia dice el apóstol Pablo que se debe orar. ¿Cómo cuando se debe orar? En todo tiempo. Alabado Dios. Con esto concluimos esta clase, en esta lección, este estudio bíblico, y le damos gracias a Dios. Le pedimos al Señor que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares que estuvieron conectados, y le hacemos la invitación para este próximo jueves, si así el Señor lo permite, en nuestro servicio evangelístico dirigido a cargo de la Sociedad de Jóvenes. Alabado Dios, a la misma hora y en el mismo canal. Maranata. Dios les continúe bendiciendo.